¿Listos para poder seguir aprendiendo? Muy bien, este día vamos a tener unos nuevos aprendizajes, profundizar nuestros aprendizajes. Recuerda que tenemos un trabajo que seguir realizando. Ayer trabajamos sobre ciencia y tecnología y el día de hoy vamos a continuar sobre ese trabajo que estamos realizando. Bien, entonces, a ver, no te olvides que también estamos trabajando con el portal web de Aprendo en Casa. Bien, mis queridos niños, recuerda que el día de ayer nosotros hemos estado hablando sobre los animales que están en proceso de extinción, o sea, que están siendo amenazados, ¿no es cierto? Y hemos conocido las diversas actividades que el hombre realiza y está afectando a estos animalitos, ¿no es cierto? Muy bien, el día de hoy vamos a tener la oportunidad de conocer cómo los comportamientos de los animales benefician más bien a otros seres vivos y también cómo ayudan a contribuir mantener el equilibrio en nuestro ambiente. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, muy bien, para eso te voy a presentar mi propósito. Nuestro propósito dice: continuar aprendiendo sobre las formas de vida y las características de los hábitats de los animales amenazados, para reflexionar y explicar cómo su comportamiento les permite sobrevivir y mantener el equilibrio en el ambiente. Bien, entonces ya escuchaste cuál es nuestro propósito, ¿ya? Entonces vamos a conocer la importancia del comportamiento de estos animalitos, ¿no? Que benefician a otros seres vivos y también cómo ayudan a contribuir el equilibrio en nuestro ambiente. Bien, entonces, a ver, vamos a seguir siendo unos grandes investigadores, ¿ya? En este caso vamos a investigar profundamente sobre estos animales que están siendo amenazados, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, vamos a recordar un poco lo que trabajamos el día de ayer. ¿Recuerdas esto de aquí? Situación problemática, que eso casi ya lo estábamos trabajando último. Dice, algunos animales como el jaguar, el guanaco, el pingüino de Humboldt, el oso de anteojos y la pava aliblanca se encuentran en situación de amenaza. Es decir, corren el riesgo de desaparecer, ya sea debido a que las personas lo cazan por el comercio o a que sus hábitats o ambientes naturales están dañados o destruidos. Recuerda también que último te dejé estas preguntas. ¿Te acuerdas? Planteamiento del problema. Estas preguntas tú las resolviste el día de ayer. Había 3 preguntas. La primera decía, acá lo vemos, cómo podía afectar la extinción de algunos animales a los otros seres vivos o al lugar donde vivían. Pero esta primera pregunta te vas a poder ayudar cuando vas a responder estas dos que dice aquí, A y B. La A dice cómo el comportamiento de un animal afecta al lugar donde vive. Explica con un ejemplo relacionado con algún animal que te guste. Y la letra B, cómo el comportamiento de algunos animales afecta el crecimiento de las plantas del lugar donde viven y también que lo expliques. Estas 3 preguntas tú ya las respondiste el día de ayer, ¿no es cierto? Diste tus hipótesis, que recuerda que te dije que pongas lo que tú ya tienes conocimiento según lo que ya habíamos estado leyendo, habíamos estado aprendiendo el día de ayer, ¿ya? Entonces, ahora, para poder profundizar esas preguntas, entonces pasamos a la ficha 2, donde dice nos informamos 2, que está en la web de Aprende en Casa. Y vamos a profundizar leyendo sobre 2 animales que están en proceso de extinción. Bien, entonces vamos a hablar de uno de los animalitos que están en peligro de extinción.
que es la pava aliblanca. ¿Qué nos dice? Si encontramos una pava aliblanca en el bosque, podemos afirmar que hay agua en el lugar y que no está contaminado. La pava aliblanca se alimenta de frutos, pero no digiere las semillas, las cuales expulsa en su excremento. Si las semillas encuentran lo que necesitan para germinar, o sea, para crecer, lo harán. Gracias a esta ave crecerán nuevas plantas en nuevos lugares, las que servirán a otros animales como alimento o refugio. Mire, punto importante. ¿Ves? Aquí ya estamos viendo que está ayudando a otros seres vivos, ¿ve? También nos dice, la pava aliblanca está amenazada por la cacería ilegal. Algunas personas la cazan por diversión, para obtener un trofeo o disecarla y usarla como adorno en sus casas. También la utilizan como alimento. Otra forma de amenaza es la destrucción de su hábitat, es decir, se talan los árboles del lugar donde vive para convertirlo en zona de cultivo y de crianza de ganado. Así la dejan sin hogar, ¿no? Entonces eso es lo que estamos conociendo de la pava aliblanca. Estamos conociendo, mire, si tú puedes observar bien ahí, puedes detallar bien ahí cuál es su hábitat, o sea, cómo vive, de qué se alimenta, también de qué forma su comportamiento, o sea, su comportamiento que él tiene, o sea, sus actividades que realiza la pava aliblanca, cómo beneficia a otros seres vivos. Y también estamos conociendo cómo también está siendo amenazada por los seres humanos. Ahora vamos a ver a la vicuña. La vicuña es un camélido sudamericano silvestre. Su dorso es de color canela y su vientre es blanco, con un mechón de pelos largos y blancos en el pecho. Vive en las zonas más altas de la cordillera de los Andes en el Perú. También están en Bolivia, en Argentina y Chile. Los seres humanos aprovechan su lana para confeccionar prendas de vestir muy abrigadoras. Esta es una de las causas por la que se encuentra amenazada, pues muchas veces no solo le cortan la lana, sino que también la matan para quitarle la piel, con el fin de venderla. Sin embargo, hay formas milenarias mediante las cuales los seres humanos han aprendido a convivir con las vicuñas sin amenazarlas. Mira, sin amenazarlas. El 24 de junio de cada año, en la Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara de Achille, se lleva a cabo el Chacú Nacional y Festival Internacional de la Vicuña, organizado por la comunidad campesina de Lucanas en coordinación con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SERNAP. Consiste en el apresamiento de vicuñas con el objetivo de mantenerlas unas horas en cautiverio para poder esquilarlas, o sea, quiere decir cortarles la lana. Así se aprovecha su fibra sin alterar su población, comportamiento y capacidad de reproducción. También vemos aquí nosotros a las vicuñas. ¿Qué otras características tienen? Mira, dice, la vicuña tiene dientes incisivos de crecimiento continuo, que no arrancan los pastos, solamente los cortan, ¿no? Como otros animalitos que arranchan el pasto, pero en este caso la vicuña no lo arrancha. Con sus incisivos va cortando el pasto, o sea, va cortando nada más. ¿Qué más nos dice?
Su fibra muy tupida, como lo está señalando ahí, su fibra muy tupida y fina, con alta retención de calor y de color canela, lo cual le permite mimetizarse en el hábitat de la puna. ¿Te acuerdas que ayer hablamos de qué cosa es mimetizar? ¿No es cierto? Entonces, esta vicuña se puede mimetizar por el color que tiene, ¿ya? ¿Qué más nos dice? Tiene cuello largo, ojo y orejas grandes, lo cual le permite ver a grandes distancias y detectar enemigos con facilidad. O sea, de todas maneras también tiene sus depredadores, ¿no? Entonces ellos también se cuidan. ¿Qué más tenemos? Dice también sus patas almohadillas. ¿Por qué serán sus patas almohadillas? Para no maltratar los pastos. ¿Ve? Miren, hay otro comportamiento, ¿ves? Que tiene sus patitas en forma de almohadillas. ¿Y para qué? Para no maltratar los pastos y facilitar su desplazamiento en el ecosistema de la puna. ¿Qué tal? Muy bien, ya hemos conocido un poco más sobre dos animalitos que están en peligro de extinción, la pava aliblanca y la vicuña. Muy bien, entonces ahora, una vez que te has informado más sobre estos dos animalitos, entonces ahora sí vamos a recordar con la pregunta que decía, ¿no? ¿Te acuerdas la pregunta? ¿Cómo podría afectar la extinción de estos animales a los otros seres vivos o al lugar donde vive? Entonces, para poder responder ya finalmente a esta pregunta, también igual nos vamos a ayudar con este cuadro que vamos a tener que analizar y también resolverlo, de acuerdo a la información que hemos tenido con de los dos animalitos que están en peligro de extinción. Entonces, pasamos a ver este cuadro. En este cuadro, si tú observas, dice preguntas de investigación y al costado, al lado derecho, información científica que necesitas. Para poder responder estas dos preguntas, que dicen las preguntas de investigación, la A y la B, entonces primero vamos a buscar esta información científica. Primero tengo que conocer el hábitat del animal elegido. Por ejemplo, yo voy a elegir a la vicuña, ¿no? Yo solamente te voy a dar un ejemplo. Tú puedes escoger también a la pava aliblanca o a la vicuña, o quizás de repente otro de los animalitos mencionados aquí en la sesión, ¿no? Entonces, como te vuelvo a repetir, yo te voy a dar un ejemplo. Yo escogí a la vicuña. Entonces, en el primer dato que me da aquí este cuadro me dice hábitat del animal elegido. Quiere decir que debo saber dónde vive, ¿no es cierto? Y cómo es su condición de vida en el caso de la vicuña. Sabemos, y ahí nos ha dado información, que vive en zonas de la cordillera de los Andes en el Perú, que son zonas muy altas y ahí por ahí hace mucho frío, ¿no es cierto? Entonces ahí es su hábitat, o sea, el lugar donde ellos viven es de condición muy fría, ¿ya? Y entonces, ¿por qué también? Porque ellos mismos están, si has escuchado también, dice que su pelaje está adecuado también para este frío que está haciendo allá en lo que es en la cordillera de los Andes, ¿ya? Muy bien, entonces eso es en cuanto es el hábitat del animal elegido, cómo vive, ¿no? Entonces, cómo es su condición de vida. Ahora, en la otra información científica dice otros seres vivos que comparten el hábitat. ¿Quiénes son esos otros seres vivos? También, si hemos leído la lectura, ¿cuáles son esos otros seres vivos? Los pastos. ¿Por qué? Porque los pastos también son seres vivos, ¿no es cierto? Y entonces a la vez sirve de su alimento para lo que es la vicuña, ¿no es cierto? ¿Qué otros seres vivos comparten? También hay otros animales, porque si escuchaste, también decía que se cuida de sus depredadores. Y yo también ahí investigando un poquito, ¿quiénes son sus depredadores? Es el zorro andino y el puma andino. Entonces, esta vicuña se cuida, por ejemplo, de estos animales y también convive,
están cerca ahí con la vicuña, ¿no? Entonces por eso ahí están esos otros seres vivos, ¿ya? Comportamiento del animal en su hábitat. Ya hemos visto su comportamiento de este animalito, ¿no es cierto? Tiene muchos comportamientos que van a servir de bastante ayuda para otros seres vivos, y también en este caso también está sirviendo bastante de ayuda para los seres humanos, ¿no es cierto? ¿Cómo? A ver, para los seres vivos. Por ejemplo, ellos tienen, como que decía, tienen sus patitas como una almohadilla. ¿Para qué? Para no maltratar a las plantas, ¿no? Para no maltratar a los pastos. ¿Ya? Ahí también está un comportamiento que, mira, la vicuña mismo está cuidando al pasto. Otro también de sus dientes, ¿no? Sus incisivos que decía, que lo utilizaba solamente para cortar el pasto. ¿Ya? Es un comportamiento que también está, este animalito, la vicuña, está cuidando más bien, ¿no? Otro comportamiento también va a servir de hecho de alimento para otros animales como el puma y el zorro andino, ¿ya? Y el otro comportamiento que también va a servir de ayuda para los seres humanos es que van a poder extraer su lana, pero solamente lo hacen prácticamente una vez cada año, cada 24 de junio. Con el permiso, ¿no? De repente de la comunidad, ¿no? Es una sola vez al año que la gente se reúne, le hacen como un cautiverio y capturan algunas vicuñas para sacarle toda su lana, y eso les sirve para de repente hacer sus vestimentas. Ese es uno de los tantos comportamientos que tiene en el caso de la vicuña, ¿no? Comportamientos que va a servir de ayuda para otros seres vivos, y hemos visto que sirve de ayuda para las plantas, para los animales y para los seres vivos. Y ahora, ¿qué características del animal que le permiten vivir en ese lugar? O sea, por ejemplo, sabemos que la vicuña vive en una zona muy alta donde hace mucho frío, pero ¿qué característica hace de que este animalito siga viviendo ahí? O sea, que no tenga frío, ¿no? Y que viva normalmente. Entonces, si hemos también analizado la lectura, vamos a encontrar de que su pelaje dice que es fibra muy tupida y muy fina también, ¿no? Con alta retención de calor, ¿ve? Entonces ya con eso, o sea, como que se siente ya un poco protegido, como que se siente abrigado, ¿no? Entonces por eso él puede seguir viviendo en ese lugar. Entonces eso puede ser una de las características del animal que le permite vivir en ese lugar. Bien, ya vamos analizando mucho más. Bien, vamos paso a paso, queriendo nosotros investigar más sobre los animales que están en peligro de extinción. Entonces, una vez que hayas rellenado ya esos cuadros, ¿no es cierto? Ahora sí vas a poder responder a las preguntas, ¿no? Vas a poder reflexionar también, ¿no? Entonces, por eso nos pide acá, en tu ficha también de Aprende en Casa, te va a pedir, vuelve a leer las posibles respuestas que escribiste el día de ayer. O sea, tus hipótesis que escribiste ayer, lo vas a leer. Y ahora lo vas a contrarrestar con las preguntas que posibles que vas a hacer ahora, que una vez que te has informado más. Pero vas a reflexionar primero con esta pregunta. ¿Estás de acuerdo con las posibles respuestas que escribiste en las preguntas A y B? Explica por qué. O sea, si estás de acuerdo, si sí estás de acuerdo, explica sí, estoy de acuerdo porque de repente coincide o de repente está muy parecido, ¿no? ¿No es cierto? Y si es no, de repente también pones no porque me falta de repente agregar otro punto más, ¿no es cierto? Entonces ahí tú vas a poner, si es sí, tu por qué. Y si es no, también tienes que poner tu por qué. Y una vez que hayas reflexionado, entonces ahora sí vas a responder nuevamente en tu cuaderno a esas dos preguntas, ¿no? Vas a responder nuevamente ahí abajito ya
como corregidas, ¿ya? Vas a responderlas y luego de ahí ya último, cuando tú ya hayas respondido esas 2 preguntas, ahora sí vas a formar tu respuesta final, tu respuesta ya global, nuevamente ante esta pregunta. ¿Cómo podría afectar la extinción de algunos animales a los otros seres vivos o al lugar donde vivía? ¿Cómo puede afectar? Entonces ya ahí va a ser tu más conciso tu respuesta, de acuerdo a lo que has estado investigando, profundizando el día de hoy. Muy bien, mis queridos niños, entonces hasta aquí te estoy ayudando para que tú puedas continuar con tu trabajo. Recuerda que esto ha sido también como un plan para poder aprender nosotros ser unos grandes investigadores. El día viernes vamos a tener una actividad, entonces anda pensando ya qué animalito vas a escoger para después también investigar más sobre él y tener todos estos pasos que hemos realizado el día de hoy. Pero ten en cuenta, tienes que escoger a uno de los animalitos que hemos mencionado que están en peligro de extinción. ¿Quiénes pueden ser? El jaguar, el guanaco, el pingüino de Humboldt, el oso de anteojos y la pava aliblanca. Uno de estos 5 animalitos tú escoges, ¿no es cierto? Lo escoges para tu informe final que vas a hacer el día viernes, ¿ya? O sea, hasta ahora estás aprendiendo cómo ser un gran investigador. Entonces, el día viernes ya vas a tener que escoger solamente uno de ellos y vas a investigar más sobre ese animalito que está en peligro de extinción. Muy bien, mis queridos niños, ahora sí me despido. Entonces, luego espero tus evidencias de tu trabajo del día de hoy y entonces ahora nos vemos hasta el día de mañana. ¡Chao!